Asambleísta Rolando Panchana. Gracias. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Algunas observaciones específicas a los temas de la ley. Agradeciendo que han sido acogidas algunas de mis observaciones, pero insistiré en otras con la debida fundamentación. Sigo preocupado por utilizar la palabra poder en la denominación de la ley, debido a que el poder, el único que reconocemos, radica en el pueblo. Pero sí, para darle énfasis a la tarea de los organismos de control del mercado y en consideración a las teorías económicas vigentes que hablan del tema, se insiste en lo que sí le pido a la Comisión que tome en cuenta es que, de acuerdo a la Constitución, los funcionarios o la superintendencia de mercado no tiene poderes, tiene atribuciones. El poder está en el pueblo. El único poder que reconoce la Constitución del Ecuador es el poder soberano del mandante. La autoridad lo ejerce de acuerdo a la ley, pero por ello se denomina esa acción de ejercicio atribuciones. Entonces, quisiera sugerir que en aquellos artículos en donde se habla de, por ejemplo, en el artículo 37, autoridad de aplicación, créase la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, la que contará con amplios poderes, se sustituya esa palabra poderes por la palabra atribuciones. Asimismo, en el artículo 48, insisto en decir que la redacción no es adecuada. Dice, no será obligación de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado atenerse contra su convicción al contenido de esos informes. La definición de convicción es una idea política, ética o religiosa a la que una persona se encuentra fuertemente adherida. Persona, no institución, no persona jurídica, es una persona. Las convicciones vienen de los seres humanos, no de las instituciones. Entonces, sugiero simplemente eliminar la frase atenerse contra su convicción y en su lugar la palabra acogerse, lo que es perfectamente posible que la superintendencia no se acoja. Está bien, pero no que se hable de convicciones que son propias de seres humanos. En el artículo 42, señor presidente de la Asamblea, señor presidente de la Comisión, me llama la atención que siendo el superintendente una persona que va a tener una tarea tan importante y que se equipara a las superintendencias de compañías y de bancos, por ejemplo, no se le otorgue al superintendente fuero de corte. Se le tiene que otorgar al superintendente un fuero especial, porque de lo contrario, ese superintendente estará expuesto a demandas en cualquier juez, ante cualquier juez de primera instancia, en cualquier provincia, en cualquier jurisdicción. Además, el principio de igualdad ante la ley se está quebrando aquí, porque si la Constitución le reconoce al superintendente de bancos, al superintendente de telecomunicaciones, fuero de corte, tiene que también reconocerle al superintendente de control del mercado fuero de corte, porque está en igual nivel que los otros superintendentes.
va a pertenecer a la función de transparencia y control social. Entonces, debe otorgársele fuero de corte. Asimismo, señor presidente, en esa misma línea debería expresamente derogarse el artículo 24 orgánica de régimen monetario y Banco del Estado, que entra en contradicción con algunos artículos de esta ley. Por favor, sugiero al presidente y a la comisión tener en cuenta la derogatoria del artículo 24 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado. Dos cosas más. La primera, cuando en el artículo 22 se dice, respecto de la decisión de la autoridad, de negar la autorización, es fundamental que se establezca en la ley cuál es el efecto de la denegación de solicitud por parte de la superintendencia. Está bien, se deniega la solicitud. ¿Y cuál es el efecto de eso? Debe incluirse allí cuál es el efecto de negar esa solicitud. Al igual que cuando se habla de nulidad de pleno derecho, ¿qué autoridad declara la nulidad? Porque eso es un principio jurídico constitucional absolutamente claro. Y finalmente, señor presidente, me preocupa el artículo 26 de la ley, aunque el presidente de la comisión antes en su exposición habló de que el daño potencial se hará de acuerdo con esta ley. Yo debo recordar que en Montecristi nosotros, por el énfasis en el cuidado del derecho de los derechos de la naturaleza y del ambiente, nosotros le otorgamos a ese capítulo un carácter excepcional en dos sentidos. En el primer sentido, en cuanto se refiere a lo que nosotros denominamos no daño potencial, sino certidumbre de daño, que es distinto. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. Acá se habla de daño potencial, y aunque se diga de acuerdo a esta ley, la figura no es la misma, y para mí pierde peso constitucional la excepción que nosotros le hicimos en torno al ambiente si lo incluimos en una ley cuando esto tiene que tener categoría constitucional. Lo mismo en cuanto se refiere a invertir la carga de la prueba. Se me dirá, es que solamente es para el caso de un acto colusorio. Sí, pero nosotros expresamente en la Constitución en Montecristi dijimos que esa inversión de la carga de la prueba solo opera para el caso de un daño ambiental, y así lo registran las actas. Por lo tanto, ruego considerar a la Comisión que estas excepciones, tanto al debido proceso como a la certidumbre de daño, las hicimos exclusivamente para garantizar los derechos de la naturaleza y el cuidado al ambiente. Esto con otras observaciones que voy a entregar por escrito en Secretaría. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores.